La salvación es del Señor. Gloria a Dios. Y en esta mañana vamos al segundo tema que le he titulado ¿Qué cosas no entiendes? Es una pregunta, es una cuestión. ¿Qué cosas no entiendes? Y vamos al libro de Gálatas 5, verso 4. Lo tiene conmigo. Fíjese lo que dice Pablo, le escribe a los Gálatas. Dice, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. De la gracia han caído. Amén. De la gracia han caído. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos has permitido celebrar, Señor, Padre, lo que tú instituiste, Señor, como la Santa Cena, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido a través de Cristo disfrutar, Señor, una vez más, Padre, de la bendición, Señor, en la alegría y el gozo de saber que tú moriste, Señor, por nosotros y te entregaste, Señor, en sacrificio y propiciación por nuestras almas. Gracias te damos, Señor. Y ahora en esta mañana te pedimos, Señor, que tu palabra hable a nuestro corazón y pueda afirmar nuestra fe y ayudarnos a crecer en tu nombre, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén, Padre. Gloria al Señor. Toma su asiento, iglesia. En esta mañana quiero tratar a través de este mensaje, iglesia, acerca de dudas y aspectos acerca de la salvación. La semana pasada les decía y les comentaba, o les decía durante la prédica, que mucha gente, hermano, incluso puede estar por mucho tiempo dentro de la iglesia y puede tener dudas de ser salvo, dudas si en realidad tiene la vida eterna. Y déjeme decir una cosa, nadie puede vivir tranquilo, ni feliz, ni contento, hermano, con dudas en su corazón. ¿Quién puede vivir tranquilo dudando? Imagínese, nadie, hermano. Por lo tanto, la Biblia nos exhorta, hermano, a que descubramos, a que conozcamos, hermano, las promesas de nuestro Dios y que las conozcamos no solamente, hermano, con un intelecto, sino también con una convicción espiritual para que nuestra fe se fundamente en la promesa inmutable de Dios. Amén, hermanos. Así es que es importante que usted conozca la palabra de Dios como lo hemos trabajado durante mucho tiempo y veamos a través de ella, hermano, acerca de estas promesas indudables de nuestro Dios. La semana pasada hablábamos acerca de que la Trinidad es quien obra, es quien trabaja en favor de nuestra salvación. Y vamos a ver en esta mañana, hermano, algunos pasajes que nos enseñan y que de hecho aquellas personas que creen y que enseñan que la salvación se pierde. ¿Se recuerda? La semana pasada le preguntaba, hermano, ¿usted ha oído personas o maestros o predicadores que dicen que la salvación se pierde? ¿Sí? Levante la mano aquí, ¿cuántos han oído esas enseñanzas? La hemos oído. Y supuestamente ellos enseñan que la salvación se pierde, que tienes que guardarla, que tienes que portarte bien, que tienes que trabajar en ella, que tienes que mantenerla, que tienes que vivir en una vida casi semiperfecta para que la salvación no la pierdas. Y entonces hay varias cosas que confunden a la gente porque ellos supuestamente quieren enseñar a través de la Biblia, hermano, que la salvación se pierde. Pero esto no es cuestión de una discusión o ¿cómo se podría decir? No es un debate a ver quién tiene la razón, sino que cuando uno estudia la palabra de Dios en un contexto, ¿cómo se podría decir? Legítimo en el sentido de que legítimamente estamos viendo lo que la Biblia dice. La Escritura nos habla nuestra alma y nos deja en claro lo que ella quiere decir, ¿sí? Entonces, para mí es importante, iglesia, que no solamente ustedes, sino también personas que escuchan el mensaje y la palabra en otra manera, de otras formas, conozcan a través de la Biblia las promesas que Dios ha hecho para que toda duda se quite de sus vidas. ¿Alguna vez usted ha tenido dudas de algo? Yo creo que la duda es una de las cosas que más atormenta a las personas, ¿sí o no, hermanos? Y yo me pongo a pensar, yo pienso y digo, ¿cómo será su vida si usted duda de que es salvo? ¿Cómo será su vida si usted no está seguro que va a la vida eterna? Yo me pongo a pensar y trato de analizar y ponerme sus zapatos. ¿Cómo es su vida si usted no está seguro que va a la vida eterna, hermanos?
Ha de ser una tortura, ¿no? Es algo que tortura, el no saber y el no estar seguros que vamos a la vida eterna. Vamos a ver algunos pasajes, vamos a ver el primero. Ahí mismo, en Gálatas vamos a leer verso 1 en adelante. Punto número 1. ¿Se puede caer de la gracia? Es una pregunta. ¿Se puede caer de la gracia? Dice la Biblia que somos salvos por gracia, ¿verdad, hermanos? En Efesios capítulo 2, verso 8 dice que somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Pero la pregunta es, ¿se puede caer de la gracia? Vamos a leer el verso 1 de ahí mismo, Gálatas 5, dice, fíjense lo que dice. Estad pues firmes, ¿en qué, hermanos? Con que Cristo nos hizo ya libres. Y no oísteis otra vez, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, fíjese, si se circuncidan, de nada les aprovecha, ¿quién? Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo, dice, os desligasteis, los que por la ley se quieren justificar. De la gracia han caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe o por fe la esperanza de nuestra justificación. Lo estoy parafraseando, hay unas porciones de la Escritura ahí que las parafraseo para nuestro entendimiento. Fíjese, lo he explicado y hemos visto en otras ocasiones, hermano, que la iglesia de Galacia, en esta región, y no solamente en Galacia, en muchas regiones donde Pablo había plantado iglesias, había predicado el evangelio, había enseñado, hermano, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo, malévolamente había maestros falsos, pero no eran como los de ahora. Los maestros de aquellos no eran como los de ahora. Un maestro falso hoy en día, la mayoría andan detrás del dinero de la gente. La mayoría andan detrás del dinero de la gente, de pactos, de semillas, de ofrendas, ofrendas estrafalarias. Usted mira videos de estos falsos maestros y la mayoría andan detrás del dinero. En aquel tiempo, los falsos maestros no andaban detrás del dinero, aunque había algunos que quizás sí, pero la mayoría no. La mayoría de los falsos maestros, hermano, su grande peligro eran las herejías, las falsas enseñanzas, que también los maestros de hoy en día tienen las mismas, muchas falsas enseñanzas, pero su propósito es otra cosa, que también enseñan herejía. Entonces, hermano, Pablo sentía el peso, la carga por la iglesia. Sentía que esas enseñanzas erróneas destruían la fe, la comunión, la libertad con la cual Cristo los había hecho libres, y tergiversaba el camino de Cristo y torcía las escrituras para que en este caso la iglesia de Galacia no pudiera encontrar esa paz, esa bendición de ser hijos de Dios. Y por sobre todas las cosas, hermano, los falsos maestros querían que la gente regresara, hermano, a participar de aspectos del judaísmo. Me estoy refiriendo a aspectos de la ley. Por eso Pablo dice, si te circuncidas, que era la señal del pacto mosaico, que a los niños cuando nacían a los 8 días tenían que ser circuncidados para que pudieran participar de las bendiciones de Abraham y pudieran ser parte del pueblo de Dios. Pero Pablo dice aquí, eso queda anulado, obsoleto. Entonces, Pablo, hermano, tiene esa lucha y les manda a escribir a los de Galacia. Les manda esta carta y les dice, Gálatas, por favor. En otra ocasión, en unos pasajes anteriores, Pablo le dice, Gálatas insensatos, Gálatas torpes. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó para haber dejado el evangelio de Cristo?
Y Pablo en esta carta, hermano, que de hecho la mayoría de los maestros, de los eruditos, los teólogos, dicen que esta carta es la carta más agresiva del apóstol Pablo. En otras palabras, es aquí donde Pablo parece que escribe con furia, con enojo hacia estos falsos maestros. Les escribe con un celo por la iglesia de Dios. Y les dice muchas cosas en una manera políticamente más educado. Pero Pablo les dice, hermano, de todos estos falsos maestros llamados judaizantes. Judaizantes. Por eso hace poco yo he dicho y les he enseñado, hermano, esta secta de los adventistas. ¿Cuántos aquí conocen los adventistas? ¿No los conocen? ¿Sí? Estos adventistas, sabadistas, son una secta. ¿Por qué? Porque ellos pretenden guardar parte de la ley para que tú tengas cierta justicia. Ok, continúa adelante. Pablo hace una comparación entre la ley y la gracia. Pablo hace esa comparación entre los que habían creído en la gracia y entre aquellos que predicaban y enseñaban la ley mosaica, hermanos. Déjame decir una cosa. Pablo, como maestro de Cristo, daba esa comparación para que los oyentes pudieran, hermano, diferenciar. Ahora, quiero que entienda este aspecto, iglesia. Quiero que entienda este aspecto, porque usted va a escucharlo en esta mañana o en este sermón a través de varios aspectos de lo que lo voy a estar diciendo, repitiendo varias cosas. La escritura, hermano, también es predicada y enseñada a los oyentes. Pablo está haciendo esa comparación entre la ley y la gracia para los que oían. Para los que oían y escuchaban el evangelio de Cristo y pudieran hacer esa comparación. Se lo explico. Oían la gracia y oían la ley. Oían la gracia y Pablo les decía, si te circuncidas, Cristo no te aprovecha de nada. ¿Estás aquí conmigo? Si tú te circuncidas, sí. En otras palabras, dice Pablo, si tú quieres guardar las cosas de la ley, es tu problema. Pero entonces Cristo no es provechoso para ti en nada. ¿Sí? No es provechoso. Pablo les está enseñando. Una persona, escúcheme, una persona que quiere guardar, seguir y vivir en aspectos de la ley, está despreciando la gracia de Cristo. Cuando decimos que somos salvos por gracia, significa que somos salvos inmerecidamente, iglesia. Te lo digo en palabras más sencillas. Tú y yo no merecemos la salvación. No hay mérito, no hay forma, no hay un grado en nuestras vidas que hagamos para merecer la salvación y la vida eterna. Y se lo pregunto, ¿qué merece la humanidad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos ha salvado por gracia. Una persona que dice, por muy mínimo que piense, póngame atención en esto, es crucial para usted. Por muy mínimo que piense y diga, pues yo voy a guardar el sábado porque la ley así lo manda. Eso es menospreciar la gracia de Cristo. Si usted dice, porque hemos conocido personas, yo no voy a comer carne de puerco porque la ley demanda que no comiéramos animales inmundos. Eso es menospreciar la ley de Cristo. Podemos explicar todos los aspectos acerca de por qué la ley caducó. La ley dejó de ser. Pero ya lo miramos, iglesia, que ahora estamos bajo un pacto. Lo acabamos de leer ahorita en la Santa Cena. Jesús dijo, esta es la sangre de mí o el nuevo pacto que por vosotros es derramada. Somos salvos por pura gracia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pura gracia, inmerecidamente. No hay un mérito en nosotros. No hay nada que podamos hacer ni contribuir. Dijo Jonathan Edwards, lo único que podemos contribuir son nuestros pecados. Son nuestros pecados. Entonces, hermano,
No hay tal cosa de que una persona es justificada, o sea, personas que se les aplica la justicia de Cristo y después se les quita. No, las personas tienen que oír el evangelio claramente, claramente. Eres pecador, estás perdido y solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Pero qué desgracia cuando hay, porque no solamente en estas sectas como los adventistas, por ejemplo, dentro de las personas evangélicas, ¿no acaso hay personas, hermano, que te dicen que por medio de ofrendas, por medio de pactos, puedes llegar a ser salvo o puede llegar a alguien a ser salvo? Todo eso es un menosprecio a la gracia de Cristo. Todo eso es un menosprecio a la gracia del Señor. Ahora usted dirá, pero ¿qué tengo que hacer yo? Usted lo que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Vivir como un hijo obediente, vivir como una hija sujeta al Señor, es lo que tiene que hacer. Sujétese al Señor, ame a Cristo, sírvalo. Deje que Dios en su palabra le traiga, hermano, educación espiritual a su vida. Pero no piense por un segundo, Señor, en algo yo tengo que contribuir. Mis idas los domingos a la iglesia, algo tienen que contar. Mis diezmos, algo tienen que hacer en mi favor. Algo yo tengo que hacer. Quizás mucha oración, quizás mucho ayuno, quizás muchas vigilias. Quiero decirte, nada contribuye. Ahora, entonces están los que piensan al revés. Dicen, pues entonces no hago nada. Pues entonces la desobediencia también es pecado. Usted dirá, pero entonces ¿qué hago, pastor? Le vuelvo a decir, obedezca a Dios en su palabra. Mire, se la voy a poner sencillita porque algunos los miro como que todavía su pensamiento dice, ¿le doy para adelante o para atrás, pastor? ¿Qué hago? Le doy para... Está sencillito. Dijo el Señor. Le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerza y corazón. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres empezar a obedecer a Dios? Comienza en eso. Ahí tienes tarea para varios años. Cuando dicen amén. Yo tengo tarea para varios años porque francamente hay personas en esta tierra que me ha sido dificultoso amarlos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A mí se me ha dificultado amarlos. Entonces, ahí tengo trabajo, ¿no, iglesia? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aún no he logrado amar a Dios con toda la fuerza que Él merece, hermano. Tengo trabajo. Pero yo no puedo hacer nada por contribuir a mi salvación. Dios ya me dio una salvación gratis. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas, Pablo evalúen la gracia, evalúen la gracia, evalúen la ley. Eso es lo que les está diciendo. Evalúenla ambas. Vean la ley de Moisés y vean la gracia de Cristo. Vean el antiguo pacto y vean el nuevo pacto. Si ustedes se quieren justificar y ser salvos y llegar a la gracia, a la vida de Dios por medio de la ley, quiero decirles que entonces Cristo no es válido para nada ustedes. Porque el problema radicaba en que ellos quieren hacer una especie de combinación, hermanos. Poquita gracia y poquita ley. Eso no es así. Si nosotros, de hecho Pablo dice, si nosotros somos salvos por alguna obra, entonces Dios ya no nos debe nada. Simplemente Dios te paga lo que hiciste en obras y hasta ahí llegó su compromiso contigo. Mas en cambio, si nosotros vivimos por fe y vivimos y andamos por fe, entonces Dios justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Usted y yo somos salvos por la gracia. Por la gracia, hermanos. Por eso les he dicho y les he estado enseñando, no nos podemos juzgar los unos a los otros cuando vamos caminando en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque las mismas luchas que tengo yo son las mismas que tiene mi hermano. Punto número 2. Iluminados no es igual que justificados. Ya miramos primero, iglesia, Gálatas 5, 1 al 5. Y no es que los cristianos pueden caer de la gracia, ya se lo expliqué. Sino que aquellos que oyen, hermano, al despreciar la gracia de Cristo, están simple y sencillamente, hermano, cayendo de ella. Punto número 2. Está en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 8. Y el texto número 2 es, iluminados no es igual que a justificados.
iluminados no es igual a justificados. Vamos a Hebreos capítulo 6, verso 4. Dice, porque, fíjese lo que dice la iglesia, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Yo quiero que vaya subrayando ahí en su Biblia algunas palabras que le voy a estar diciendo. Que fueron iluminados. 2, y gustaron el don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo también la palabra gustaron. Gustaron de la buena palabra de Dios. Dice, y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, el verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce, ¿qué? Espinos y abrojos, ¿es qué? Reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Dice aquí el escritor de Hebreos, los que fueron iluminados en el verso 4, los que fueron iluminados, los que gustaron el don celestial, los que gustaron la buena palabra y los que, hermano, también disfrutaron los poderes del reino venidero. Vamos a ver un poquito este pasaje, hermano. ¿Cómo es que hay personas que pueden decir, ya ves, la salvación sí se pierde? Porque hay personas que fueron iluminados por el Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios, que gustaron de los poderes venideros, que fueron y disfrutaron también de las cosas espirituales. Esas personas recaen y no pueden volver a ser salvos. Entonces esa salvación se perdió. Bueno, vamos por pasos. En realidad, vuelvo a reiterar, la pregunta que cabe aquí es, ¿a quién el escritor se lo está diciendo? ¿A quién se lo está predicando? ¿A quién son estas palabras específicas? Continúo. La palabra de Dios no siempre está dirigida a los creyentes nacidos de nuevo. La palabra de Dios no siempre está dirigida a los creyentes nacidos de nuevo. Y aquí podemos ver, hermano, algo similar al capítulo 5 de Gálatas, donde el escritor no se dirige a nacidos de nuevo, o sea, a creyentes, sino a oyentes, hermanos. Y es aquí donde esto nos toca un poco más duro de asimilar y un poco más difícil a nuestras personas. Se lo explico por qué, hermano. Dice en primer lugar, ahí yo creo que lo tiene en su nota, dice que fueron iluminados. ¿Sí lo nota? Fueron iluminados. ¿A qué se refiere que fueron iluminados? Se refiere a un entendimiento intelectual, hermano, de la verdad de Dios. Usted como oyente puede asimilar que lo que yo le estoy diciendo es verdadero. Puede asimilarlo. En otras palabras, eso es una iluminación intelectual. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que hay personas que pueden entender el evangelio con la mente, pero jamás convertirse? Claro que sí. Una persona puede entender con su intelecto la verdad bíblica, pero jamás convertirse de su alma y de su corazón, hermanos. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Un sacerdote católico. ¿Usted cree que ellos no saben Biblia? Saben Biblia. De hecho, muchos sacerdotes ya de rangos altos, hermano, la mayoría saben griego y hebreo como lenguajes naturales. En otras palabras, saben los lenguajes bíblicos. Tienen acceso a originales y libros antiguísimos que hablan de la escritura. Pero no hay una conversión en sus vidas. Porque una cosa es ser iluminado en la mente.
Una cosa es que tu intelecto se ilumina para decir, oye, es cierto lo que estamos leyendo, es cierto lo que estamos entendiendo, es cierto lo que el pastor nos está explicando. Eso es una iluminación. Pero eso no significa que estás siendo o has sido renovado por Dios. Eso no significa que has sido renovado y has sido nueva criatura. Continúa adelante, dice ahí, gustaron el don celestial. Gustaron el don celestial. ¿Qué significa esto? Que probaron y cataron. ¿Sabe un catador? El catador de vino es una persona que prueba, no solamente vino, otras cosas, hermano. Una cosa es probar, pero esas personas no creyeron. ¿Se recuerda, hermano? ¿Se recuerda cuando Israel venía saliendo de Egipto? ¿No acaso una de las grandes condenaciones o una de las razones por la cual Dios los hizo perecer en el desierto? ¿Se recuerdan que los hizo perecer? ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de sus corazones. Pero dime una cosa, esta gente miraron la mano de Dios, ¿no? ¿O están aquí conmigo, hermanos? La miraron. Miraron la columna, miraron el mar abierto, miraron la nube en el desierto, miraron que de la peña salió agua, miraron codornices llegar de todos lados de la tierra, miraron maná caer del cielo, miraron cuando murieron todos los primogénitos solamente de los egipcios, miraron cuando había una pared y del otro lado había una oscuridad tan grande que no se podía mirar y de este lado en el pueblo judío había luz. Miraron todo eso, probaron, dijeron, wow, Dios es real, pero nunca en sus corazones creyeron. Eso significa, aquí lo que dice el escritor, gustaron el don celestial. Gustaron. Que de hecho, escúchame, hermano, le voy a decir una cosa. Escúchame, ponga atención. Hay mucha gente que está dentro de las iglesias cristianas por gusto, porque les gusta cómo somos. Les gustan nuestros cantos, les gustan nuestras enseñanzas, les gusta nuestra comunión, les gusta nuestra amistad. ¿Me entienden, hermano? Están cansados de sus borracheras, están cansados de sus vidas impías y les gusta nuestra manera de ser. Les gusta que no somos maldicientes, les gusta que no andamos con truanerías con ellos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Les gustan las cosas celestiales, les gustan las cosas espirituales nuestras, pero no se convierten, no se han convertido, no creen en su corazón. Es lo que dice aquí el escritor, gustaron del don celestial. Continúa adelante. Dice, hechos partícipes del don celestial y del Espíritu Santo. ¿Sí? Hermanos, usted dirá, pero pastor, el hermano fulano, la hermana fulana, hasta predica. El hermano fulano, la hermana fulana, mira, pero si tiene dones muy bonitos. Bueno, nosotros somos cristianos normales, ¿verdad, hermanos? Hello. Porque hay otros que están un poquito más al extremo que dicen, pero la hermana habla lenguas. Si te contáramos las lenguas que habla, no estarías muy contento. Y dirá, pero si el hermano ve visiones y el hermano escuchó a Dios. ¿Estás siguiendo? Hay otros que creen otras ciertas cosas muy extrañas. Dice, él habla en lenguas, habla profecía. No, mira, pastor, es que me dio una profecía y la estoy esperando. No, pues siéntate porque te vas a cansar a que se cumpla la profecía falsa. Es una cosa, nosotros somos más moderados. Escúcheme. Pero ¿cuántos aquí saben y entienden que los dones no son señal de salvación? Mí no escucharlos, hermanos. Los dones no son señal de salvación. Porque hay gente que dice, no, es que a mí el Espíritu me bautizó y hablé en lenguas. ¿De verdad? Hay personas que pueden hablar, ellos supuestamente en lenguas, y jamás ser salvos. Y la Biblia lo comprueba. La Biblia lo comprueba. En el capítulo 7 de Mateo, verso 21 al 23, Jesús en aquel tiempo les dice a aquellos, y en aquel día me dirán. ¿Cuándo? En aquel día que se pararán frente a mí en la eternidad. Me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos milagros, ¿sí o no?
Y Jesús les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero les dice también malditos. Malditos, hacedores de maldad, apartaos de mí, nunca los conocí. Entonces, esto está en advertencia para aquellos que dicen: no, yo tengo dones. Jesús dijo claramente en el capítulo 7 de Mateo, también lo dijo, que el árbol por el fruto se conoce. Iglesia, hermanos, si tú no das fruto espiritual, por más brincos y pataletas que des, no significa que has nacido de nuevo. Necesitamos dar fruto. El árbol por el fruto se conoce. Y es lo que dice aquí el apóstol, el escritor. Dice que gustaron, fueron hechos partícipes del don celestial y del Espíritu Santo. Continuó, dice: gustaron la buena palabra de Dios. Como hace un rato les decía, hermano, a mucha gente solamente les gustan las promesas de Dios. Y les gusta, hermano, las promesas de Cristo, pero no les gusta ser discípulos de Cristo. No les gusta ser seguidores de Cristo. No les gusta ser obedientes al Señor en sus vidas. En otra palabra, nos gustan las promesas, pero no nos gusta, hermano, la sujeción y el ser discípulos del Señor. Iglesia, tienes que preocuparte por algo en tu vida. Tienes que preocuparte por algo en tu vida. Y te lo digo y te lo repito de lo que te dije hace un momento. Si hay algo que te tienes que preocupar, es por ser discípulo de Cristo, por ser un discípulo del Señor. Eso es lo que te tienes que preocupar. Señor, yo quiero seguirte, quiero amarte. Hermano, lo he explicado 1000 veces. ¿Acaso no en esta vida no está llena de afanes? Y si más dejamos que los afanes nos lleguen, tenemos una cosa más, nos están ahogando y ahogando y ahogando. Tenemos que nadar hacia afuera de esos afanes y decirle al Señor: Señor, quiero ser tu discípulo, quiero vivir para ti, porque estas personas gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Por qué usted cree, escúcheme, hermano, por qué usted cree que las iglesias hoy en día que más crecen numéricamente son aquellas donde el sermón dura 25, 30 minutos y todo es positivismo, todo es, hermano, aliento, todo son promesas de Dios, todo es bendición de Dios, todo es que te va a ir bien, todo es que no hay problema, todo es que todo te va a ir de maravilla? Esas iglesias con esos mensajes positivistas, esos mensajes ¿cuál es la otra palabra? Se me olvida mucho. De motivación. De motivación, que te hace sentirte satisfecho, te hace sentirte bien. Porque les lo he dicho muchas veces, hermano, Cristo no vino a hacernos sentir bien. De hecho, Cristo nos vino a hacer sentir muy mal. ¿Cómo están aquí? Si usted pone atención a las palabras de Cristo, Él vino a hacernos sentir muy, pero muy mal. Porque ¿a quién le gusta que le digan arrepentidos y convertidos? ¿A quién le gusta eso, hermano? ¿A quién le gusta que nos digan que dejemos todo por seguirlo a Él? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta palabras como: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y Él dijo claramente que ser su discípulo es sinónimo de sufrimiento, ¿sí o no, hermano? ¿A quién le gusta eso? A nadie. Yo quiero ir a la iglesia, y Él claramente lo dice. La gente allá en sus vidas se siente muy mal, se siente muy deprimida, se siente horrible. Dice Él en sus enseñanzas. La gente se siente horrible. Dice: es injusto que yo los espere en la iglesia para hacerlos sentir peor. No, yo los quiero hacer sentir bien. Hermano, lo que nos hace sentir mal es nuestro pecado. No son nuestros fracasos ni nuestra falta de éxito, son nuestros pecados. El pecado nos hace sentir miserables. Y tenemos que venir a los pies de Cristo para ser verdaderos discípulos. Cuando dicen amén, hermano. Tenemos que ser sus discípulos. No solamente que nos gusten las palabras bonitas del Evangelio, las promesas agradables del Evangelio. No es eso. Tenemos que pensar en cuánto ha crecido mi deseo de ser
discípulo del Señor. Continúa adelante. Dice, y gustaron los poderes del siglo venidero. O sea, hermano, estas personas también quieren el cielo. Yo lo he dicho, hermano. ¿Habrá alguien en esta tierra que quiere irse al infierno? Todos quieren irse al cielo, ¿sí o no, hermano? Todo el mundo quiere irse al cielo. Todo el mundo. ¿Quién no, hermano? Vamos, oye, ¿te quieres ir al infierno? No, yo no me quiero ir al infierno, me quiero ir al cielo. Todo el mundo quiere irse al cielo. Pero, hermano, no todo el mundo, vuelvo a decir, quieren ser discípulos de Cristo, ¿verdad que no, hermano? Anoche hablábamos con alguien y decíamos, ¿qué dijo el Señor Jesús? Todo aquel que pone su mano en el arado y voltea para atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. Yo quiero el cielo, pero para ir para el cielo tengo que mostrar en mi vida que soy discípulo de Cristo. Tiene que haber en mi vida un crecimiento espiritual. Continúa adelante. Quiero que note, hermano, en estos pasajes, en esta palabra que acabamos de hablar, que no habla de personas justificadas, salvadas, perdonadas, limpiadas, transformadas, nuevas criaturas o regeneradas. Habla de iluminados, de personas que gustaron, de personas que disfrutan de las cosas buenas espirituales, pero no habla de una persona salva. En otras palabras, los que solo oyen y no creen, hermano, ellos sí pueden perder la salvación. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque nunca han sido salvos. Nunca han sido salvos. Ahora, quiero que notemos algo, hermano. Quiero que en este pasaje veamos por qué estoy explicando que el escritor habla a dos grupos de gente. Habla a dos clases de personas, a los oyentes y a los creyentes. A los oyentes y a los creyentes. Continuamos leyendo en el verso 9. En el verso 9, ahí de ese mismo capítulo 6, verso 9 dice, pero en cuanto a vosotros, aquí el escritor ya habla a otra clase de gente. Dice, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Fíjense cómo nota esta otra clase de personas, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, el verso 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, o sea, el mismo empeño, el mismo deseo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué, iglesia? ¿Cuántos en estos pasajes notan que aquí el escritor le habla a otra clase de gente, hermanos? Por eso el mensaje de Dios, póngame atención, hermanos, por eso el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, solamente la gente que ha sido elegida y predestinada a la vida eterna lo pueden entender. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para las personas que no fueron elegidas a la vida eterna, el mensaje les es sumamente, no solamente aburrido, les es indiferente e inentendible. No lo pueden entender. Se les hace una exigencia muy fuera de sus capacidades. ¿Me explico, iglesia? Las ovejas entienden la voz del Señor. Y las ovejas, en el capítulo 6, verso 9 al 12, entienden que esas porciones bíblicas son para ellos. Las porciones anteriores bíblicas que miramos en este pasaje son para los que oyen. En otras palabras, el escritor está diciendo, tú que oyes y que te gusta el ambiente cristiano, quiero que sepas y quiero que entiendas que eso no te va a llevar a la vida eterna. Eso no te va a llevar a la vida eterna. Eso no te conduce a la vida eterna. El decir amén a una verdad que te gusta no te lleva a la vida eterna. El decir que te gustan las palabras de las promesas de la vida eterna no quiere decir que vas para allá. El hecho de decir que has gustado de las cosas espirituales y has tenido quizás has tenido experiencias espirituales, no quiere decir que vas a la vida eterna. Mire, hace tiempo había una persona en la iglesia que todavía está por ahí vivo el hombre. Esta persona
En una ocasión, se quejaba de la iglesia. Se quejaba de la iglesia porque él decía, yo allá en Los Ángeles, no, a mí nunca me dijo directamente, porque estas personas nunca se dirigen a uno directamente, siempre andan con sus murmuraciones entre uno y otro. Decía esta persona, no, dice, allá en Los Ángeles donde yo iba con mi vieja, porque así se refería a su esposa, donde iba con mi vieja, allá sí se sentía. Yo era ujiera allí en la iglesia y se sentía la unción. No aquí, decía, menospreciaba la iglesia el hombre. Pero le voy a decir una cosa, el hombre no está convertido, no conoce a Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Las experiencias extáticas espirituales, te lo voy a decir en palabras claras, no significan nada. ¿Sí? Nada. A mí no me impresionan lenguas, no me impresionan temblorinas, no me impresionan lloridos, no me impresiona que te caigas, que te levantes. No me impresionará que levites. ¿Cuántos dicen amén? Queda aquí levitando, no me impresiona. Frutos en tu vida, frutos de obediencia, frutos de arrepentimiento. Es lo que dice la Escritura aquí. Pero nosotros tenemos certeza de una promesa, de una esperanza cimentada, puesta, hermano, en una perseverancia. Vuelvo a leer el verso 11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, que se traduce de la salvación. Adelante, texto número 3. Texto número 3, continúa, dice, no todos están pegados en espíritu a la vid verdadera. No todos están pegados en espíritu a la vid verdadera. Vamos a Juan capítulo 15, verso 1. Dice Juan, yo soy, o palabras de Cristo, dijo, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el ¿qué? Todo pámpano, fíjense lo que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más que. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, hay gente que dice o ha malinterpretado este pasaje diciendo que Cristo le puede quitar a una persona la salvación si éste no lleva fruto. Fíjese, en una mente quizás en una mente que o en un pensamiento que ha leído esto por primera vez, o que lo lea así, porque hay mucha gente que lo lee muy a la ligera. Lo leen, sí, Cristo le quita la salvación a los pámpanos. No dice eso. No dice eso. ¿Cuántos aquí entienden y saben, hermano, que la Biblia nos habla de aspectos espirituales? Hermanos, ¿están despiertos? La Biblia habla de aspectos espirituales. ¿Se recuerda? El jueves pasado lo miramos. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque esas se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Cuando una persona lee estos pasajes sin haber nacido de nuevo, lógicamente que su conclusión más sencilla es, ¿ya ves? Ustedes que son pámpanos, si no están aquí o si no permanecen, van a ser echados y quitados fuera. Déjame decir una cosa, iglesia, porque a algunos les miro una cara de aflicción como diciendo, pastor, ya párele por favor. Déjame decir una cosa, iglesia, déjame decir una cosa. Dios espiritualmente es el único que nos puede hacer nacer de nuevo. Y una de las cosas que yo conscientemente estoy, porque créame que tonto no soy. Una de las cosas que conscientemente yo sé y conozco es que no todos ustedes son salvos. Y yo sé que el mensaje que yo les enseño, no todos me lo están entendiendo. No me lo están entendiendo. Es más,
desde casi el primer cuarto del mensaje, les dejó de importar porque no lo entiende. Y como hace poco les decía, cuando tú algo no entiendes, te deja de importar. ¿Me explico, iglesia? Pero si tus antenas espirituales están prendidas, va a decir, espere tantito, pastor. A ver, explíqueme, porque yo creo que soy salvo y quiero comprobar que soy salvo. Porque de eso se trata, ¿no, iglesia? De saber que somos salvos, ¿sí o no, hermanos? Tener esa certeza. Ok, el Señor, hermano, habla de un fruto de crecimiento y madurez. Crecimiento y madurez. Eso es lo que este pasaje nos está hablando. En una de los estudios de hogar, casa, explicaba este aspecto. Y lo explicaba de este mismo punto. Hermano, usted note, usted vea y usted note que hay personas que pueden pasar años y nunca crecen y nunca maduran. ¿Ve? Nunca crecen y nunca maduran. ¿Por qué? Bueno, si somos un poco más estrictos en lo que estamos diciendo, podemos decir que no son pámpanos del Señor. Usted dirá, ¿y cómo puedo yo comprobar mi crecimiento? Bueno, te voy a decir en cierto aspecto, iglesia, que tú de tu propia vida, porque yo no la conozco, ¿o conozco tu vida? Hermanos, yo nada más los miro aquí, están aquí, pero no conozco sus vidas espirituales para que me entienda. Eso solamente lo conoces tú, ¿o no, hermano? Solamente tú conoces tu vida espiritual. Tu espíritu sabe en qué situación estás. Hermano, todo aquel que hace caso omiso al consejo y a la palabra de Dios, y dijo Jesús, todo aquel que oye mis palabras y no las pone por obra, lo compararé a un hombre necio que puso su casa sobre la arena. Iglesia, el punto está así. ¿Tú vives por la palabra? ¿La tienes aquí? ¿La tienes aquí? ¿Sí? ¿La tienes aquí? ¿La tienes aquí? ¿Está la palabra en tu vida? ¿Vives por ella? ¿Vives por ella? ¿Sabes lo que dice ella? Anoche decía, hay gente que cree en la Biblia. ¿Cuántos están aquí? Oh, yo creo en la Biblia. ¿Qué es esto? Oh, es la palabra de Dios. Creen en un sentido general en la Biblia. Pero no es lo mismo abrir la Biblia y que sepas a detalle qué dice la Biblia, la instrucción práctica para cada aspecto de tu vida. Hay gente que ignora qué dice la Biblia en lo que tiene que hacer a diario en su vida y en su caminar, hermano. ¿Cómo tú puedes demostrar que estás creciendo? Cuando vives por la palabra de Dios. Cuando vives en obediencia a ella. La Biblia, no, vuelvo a preguntar, iglesia, ¿no acaso la Escritura da consejo y un consejo de obediencia para todos los aspectos de nuestra vida? Hermanos, ¿qué se le escapa a la Biblia? No me miren feo porque ¿qué se le escapa a la Biblia? ¿No hasta los perezosos les tira por debajo de la lengua? ¿No hasta los que no trabajan? ¿Qué les dice? Si no trabajan, no comas. ¿No dice eso la Biblia? Cada aspecto de nuestra vida, la Biblia da una instrucción de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Aquí no es cuestión de que hacemos lo que nuestra regalada gana se nos antoja. Mira, sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Claro que puedes vivir como se te dé la gana. Claro que puedes. Y usted dirá, ¿y me van a prohibir venir a la iglesia? Claro que no. Puedes venir a esta iglesia, a la iglesia que quieras. Puedes vivir como se te dé la gana. Pero es mi deber decirte que no esperes la vida eterna. ¿Por qué? Porque el cristiano vive por la palabra de Dios, hermanos. El creyente vive por la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿me aman? Guarden mis mandamientos. Y guardarlos significa ponerlos en obra, ¿sí o no, hermanos? Entonces, Cristo está hablando de un crecimiento. Continúa adelante. Toda fe
toda fe de todo pámpano verdadero crece y madura, hermanos. Crece y madura. El Señor está tomando de ejemplo, hermano, o este ejemplo para advertir a solo los que oyen también. Santiago capítulo 1, verso 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no ¿qué? No hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es la referencia misma con las palabras de Cristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y fruto significa crecimiento y madurez, hermano. Crecimiento y madurez. Un crecimiento de su vida, de su fe, de los aspectos, de su carácter, de su personalidad, que va rumbo a camino al crecimiento en Cristo Jesús. Hace tiempo les decía, si usted mira que su niño tiene 10 años, si usted mira que su niño tiene 10 años y está así de chiquito, ¿qué usted pensaría? Usted no puede decir, no, así es mi hijo, eso es natural, así es. ¿Es natural? Hermano, que usted entre con su niño que entre usted con su niño de 15 años cargándolo en brazos porque eso no es que no quiere caminar mi niño, ¿es natural? Fíjese que la Escritura nos enseña claramente que las cosas espirituales naturalmente crecen, hermanos. Usted tiene que entender esto porque, pues, es básicamente lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Tiene que haber un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Pero como les he dicho, mire, cuando la persona vive como se le da la gana, sabe que en el momento de comprometerse con Cristo, todo su estilo de vida se tiene que desbaratar y destruir. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Entonces, yo puedo armar mi estilo de vida, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Yo puedo armar mi estilo de vida, la manera de cómo yo quiero vivir mi cristianismo. Pero cuando voy a la palabra de Dios y veo lo que atenta y ataca mi estilo de vida, simplemente lo ignoro y lo hago a un lado. ¿Sabes cuál es la advertencia de eso? Que todo pámpano que no crece, que no lleva fruto, es cortado y echado al fuego, es quemado. Entonces, tú mides tus consecuencias. Tú mides tus consecuencias. Porque también hacer caso omiso a la palabra de Dios, como dice Santiago, vienes, te sientas domingo tras domingo, servicio tras domingo, y dice la Biblia que eres como una persona que se mira al espejo. Te miras, te observas, y de hecho la palabra de Dios nos trae cierto remordimiento a la gente. Cierto remordimiento. Ay, pastor, sí es cierto, por mi gran culpa. Pero te sales y vuelves a tu manera de ser y vives tu vida como se te da la gana y haces lo que quieres y andas en lo que quieres. Te estás olvidando de lo que se te enseñó. Eso no es vivir por la palabra de Dios. Eso no va a traer un crecimiento a tu vida, a tu persona. Tenemos que crecer. Continúa adelante. El pámpano verdadero debe permanecer en Cristo hasta el final. Hasta el final, hermano. Permanecer en mí, dijo el Señor, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Quieres crecer en el Cristo? ¿Quieres crecer en el Señor? ¿Quieres crecer en tu fe? ¿Quieres madurar? Tienes que permanecer en Cristo. Tienes que estar a los pies del Señor. Tienes que estar a los pies del Señor, iglesia. Tienes que estar rendido tu vida a Cristo. Es lo que Él
exige a tu vida que Él sea tu Señor. ¿Hello? Que Él sea el Señor de tu vida, de tu alma, que Él sea tu Señor. Debe de haber una perseverancia en ese crecimiento. Por último, texto número 4. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Vamos a Mateo capítulo 12, verso 31, otras palabras del Señor Jesús. Mateo 12, 31 dice: Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ¿qué? Ni en el venidero. Ni en este siglo, ni en el venidero. Quiero que note que ahí mismo en el verso 22, Cristo acababa de hacer un milagro. Acababa de sanar a un endemoniado, ciego y mudo, como dice ahí en ese mismo capítulo en el verso 22. Y entonces los fariseos, hermano, acusaron a Cristo de que Él usaba el poder de Satanás para hacer esa clase de milagros. Y entonces, hermano, esta gente que conspiraban contra Cristo, lo acusan. Quiero que entremos a esa historia, quiero que entremos a ese suceso en la Biblia. Está Jesús, le traen un endemoniado, mudo y ciego, y de la peor condición. Jesús lo sana en ese momento, amén. Lo sana. Y entonces los fariseos que están alrededor empiezan a murmurar contra Jesús. Y no solamente murmurar en voz bajita. Tiene un demonio dentro este Jesús. No, lo acusaron abiertamente. Le dijeron, este hombre por el poder de Belcebú, por el poder del diablo, por el poder de Satanás es que hace esa clase de milagros. Quiero que nos acordemos de algo. En el capítulo 4 de Mateo, Jesús es bautizado. Dice la Biblia que cuando Jesús descendió a las aguas y subió, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre él como una paloma. ¿Sí o no, hermanos? Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Hermanos, ¿cuál era el Espíritu que habitaba dentro de Cristo? El Espíritu Santo. Mas sin en cambio estos fariseos decían que era un demonio. Qué tremendo. Ahora aquí hay un punto importante. El único que está capacitado de convencer a estos fariseos de que estaban en pecado y de que podían ser salvos a través de Cristo era ese Espíritu mismo. Esto lo estaban llamando demonio. El Espíritu Santo dijo en ese momento, simple y sencillamente, al parecer, detiene cualquier obra de convencimiento en esas personas cuando el Espíritu de Dios es rechazado de esa manera. La blasfemia contra el Espíritu de Dios, escúcheme, la blasfemia contra el Espíritu de Dios, porque hay gente incluso dentro de las iglesias que dicen, no te burles del hermano o de la hermana que habla esas megalomanías o palabras sin sentido, esos balbuceos. No te burles de él porque puedes blasfemar contra el Espíritu Santo. No. La blasfemia contra el Espíritu Santo, a ver, se lo voy a decir calmadito para ver si lo entiende, no es una burla hacia algo que nosotros podemos mirar entre nosotros como parte del Espíritu de Dios. No. La blasfemia contra el Espíritu de Dios es incredulidad, hermanos. Incredulidad. Cuando una persona no cree a la convicción que el Espíritu Santo le trae a la persona, ¿sí? Eso es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Continúa adelante. El Espíritu Santo es el agente de la Trinidad que revela la verdad de Jesús, hermano.
En otras palabras, la blasfemia contra el Espíritu de Dios es simplemente que tú no creas al mensaje que se te está presentando de parte del Evangelio, de la salvación y de la redención de Cristo Jesús. Eso es el pecado. Imperdonable. ¿Por qué contra el Espíritu? Fíjense, acabamos de notar, dijo Jesús, toda blasfemia contra el Hijo de Dios será perdonado, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Toda blasfemia contra el Hijo de Dios será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo es el último agente que puede traer convicción al perdido, al pecador. Se lo pintaré así: el Padre obra, el Hijo de Dios obra y el Espíritu Santo obra. Si se rechaza al último agente, que es quien opera a través de la palabra de Dios, quien opera a través del mensaje de salvación, si se rechaza el último agente, ya no hay nadie más. Ya no hay nadie más que pueda hacer una obra hacia ti. Por eso es que ya no hay perdón después de eso. Por eso es que ya no hay ninguna probabilidad de perdón fuera de ese mensaje de salvación. En otras palabras, ya no hay más que ofrecerte. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ya no hay más que ofrecerte. Ya todo está puesto, todo fue dado. Si la persona dice no creo a ese mensaje, no creo a esa predicación, no creo en esa enseñanza, no creo lo que dice la Biblia, iglesia, no hay perdón fuera de eso. Ahora, otro punto muy significativo, hermano, muy significativo, que esa blasfemia contra el Espíritu Santo no son los creyentes los que pueden cometerla, son los inconversos, los impíos. Porque todo creyente verdadero, hermano, no rechaza la convicción del Espíritu Santo, sino que se afirma en ella. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida? El Espíritu de Dios le va a traer convicción. Convicción a su vida, a su persona. Le va a traer una convicción, hermano, de arrepentimiento, una convicción de nuestros pecados. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Qué hace el verdadero creyente cuando escucha la exhortación del mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué hace? ¿Se arrepiente? ¿Se compunge? ¿O no, hermanos? El creyente lo que hace es que siente que el Espíritu de Dios le está hablando a su persona. ¿O no, iglesia? A tu vida. Y tú sabes que es el Espíritu de Dios que te está hablando a ti. ¿Y qué es lo que haces en tu espíritu? Te arrepientes. Pero no te endureces, ni dices yo no te creo. El creyente no hace eso. El creyente se arrepiente, se compunge, sabe que ha pecado contra su Dios y incurre arrepentimiento. Pero el impío, el inconverso, por eso dice la Biblia claramente, hermano, que todos aquellos que rechazan al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre ellos. Porque están blasfemando contra el Espíritu de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no la comete el cristiano, la comete el incrédulo, el impío, el que no tiene ni una convicción de nada, el que no tiene ningún conocimiento de nada. ¿Usted ha conocido personas, familiares, hermano, que realmente se burlan y se ríen del mensaje que les damos? ¿Hermanos? Se ríen, se burlan, se mofan, maldicen. Ya cállate. Ya deja de estar molestando con tu Biblia. Sí, cuando una persona, y digo esto con el debido respeto, cuando una persona rechaza, como que yo le digo, ¿sabes qué? Mira, esto dice ahí vas con tu Biblia, deja eso. A mí una ocasión una persona que le dije, ¿sabes qué? Mira lo que dice el Señor. Vas a meter a Dios en esto. A Dios no lo metas en esto. Hay gente que dice, a Dios no lo metas en esto. No. Ahí vas con tu Biblia, dejas la Biblia a un lado. Eso es un pecado contra el Espíritu de Dios. Porque es Dios hablando a tu vida. Es el Espíritu de Dios trayendo convicción. Ahora, un cristiano, si salimos en desacuerdo dos cristianos, ¿cuántos dicen amén, hermano?
Dos cristianos, si salimos en desacuerdo dos cristianos, dice la Biblia, Mateo 18, habla con tu hermano a solas. ¿Estás aquí conmigo? Habla con solas, a solas con él. Si lo convences, si tu hermano se arrepiente, lo has ganado tu hermano. Fíjese, si salimos en desacuerdo dos hermanos, ¿qué vamos a usar como un árbitro correcto y justo para que salgamos de acuerdo? ¿Qué va a ser? La palabra de Dios. Pero si estamos dos cristianos molestos y nos enojamos y salimos en pleito, yo no le puedo decir a él, ¿sabes qué? La Biblia no la metas. Eso es una locura. Eso es una ofensa al Espíritu de Dios. Es una ofensa al Señor. Es una ofensa al Espíritu, que no va a hacer otra cosa más que usar la palabra de Dios para traernos convicción a los dos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero cuando somos creyentes verdaderos, vamos a la palabra de Dios. La abrimos. Mira, hermano, esto dice la Biblia. El hermano lo lee, dice, correcto, hermano. Eso dice la Biblia. Eso hagamos. Sencillo. En paz. Llegamos a un acuerdo porque la palabra de Dios nos dice lo que es justo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero si yo lo rechazo, le digo, ¿sabes qué? No, vete, sácate por allá. No quiero saber nada de lo que la Biblia dice. Tú estás blasfemando contra el Espíritu de Dios. Tú lo estás haciendo. Y estoy hablando que el único y los únicos que pueden rechazar la palabra de Dios son los inconversos. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Los inconversos son los únicos que pueden rechazar la palabra de Dios. Los que no tienen ninguna vida espiritual dentro de ellos son los únicos que le pueden decir a Dios, no quiero oír ninguna de tus palabras. No quiero oírla. ¿Qué dice el pecador? Está muerto en sus delitos y pecados. Arrepiéntanse. No quiero saber nada de su religión, no quiero saber nada de su Dios, no quiero saber nada de ustedes, yo tengo mi religión. ¿No dicen eso? Ellos son los únicos que pueden blasfemar contra el Espíritu de Dios y ellos están en peligro de perder la única salvación que les queda. Si mueren, no les espera otra cosa más que una condenación eterna. Pero los cristianos, es imposible que lo puedan cometer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que rige sus vidas. La palabra de Dios es lo que rige sus vidas y por ella vivimos. ¿No les estoy explicando eso, hermano? Por ella vivimos. Por ella es que caminamos. Hacemos lo que ella dice. Y pregunto, ¿nos gusta? Hay veces que no, porque la Biblia nos dice muchas veces lo contrario de lo que nosotros queremos que diga, ¿sí o no, hermanos? Pero sabiamente debemos nosotros, de sujetarnos a la palabra del Señor. Con sabiduría, con humildad, con mansedumbre en nuestros corazones. Con mansedumbre en nuestros corazones. Amén, hermanos. ¿Cuántos usted es de Dios? ¿Usted es de Dios en su vida? Ponga atención a la palabra del Señor. Póngala por obra. No sea como dice Santiago, no sea solamente un oidor, sea un hacedor. Vaya y viva por ella a través de la semana. Viva a través de ella para que le vaya bien, para que sea llamado bienaventurado. La salvación de los hijos de Dios no se pierde porque no depende de nuestra justicia, no depende de nuestras obras, no depende de lo que bueno que nos portemos, no depende de eso. Solo los inconversos caen de la gracia para querer confiar en la ley. Solamente, hermanos, los que son oyentes son iluminados, pero no son regenerados. Solo los que creen, los que no crecen, solo los que no crecen son pámpanos infructuosos. Y solamente los incrédulos blasfeman contra el Espíritu Santo, hermanos. Usted es un creyente, usted es un hijo de Dios, usted está seguro en Cristo, está seguro en el Señor. Marque un crecimiento, demuestre una madurez, vaya creciendo, vaya madurando. No se haga un niño infantil por la eternidad. Crezca, madure como un creyente maduro, adulto, y vaya creciendo para que viva a través de ella, de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias te damos.